Ha pasado tiempo desde mi propio abrazo, pero aún recuerdo aquellas primeras noches. El horror de darme cuenta de que ya no podía ver a mi familia a la luz del sol, tomar conciencia del pulso bajo la delicada piel de sus cuellos. Podría haber cometido tantos errores, haber tirado por la borda mi herencia por una mala elección alimentada por el hambre, pero no lo hice. ¿Por qué? Fui abrazada a la camarilla. Miside me dio esta oportunidad y me guió paso a paso por el proceso, enseñándome las tradiciones y obligándome a alejarme de mis relaciones mortales hasta que supe cómo tratar con ellas. He trabajado duro para la camarilla. Los negocios que mi familia construyó durante décadas son míos ahora, creciendo y desarrollándose gracias al apoyo de mi estirpe. Esta noche puedo decir que todo lo que hace la camarilla en esta ciudad corre de mi cuenta. Estoy orgullosa de ello. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Vampiro la Mascarada, quinta edición. En esta ocasión vamos a hablaros de The Crimson Gutter, una crónica para Vampiro la Mascarada como aparece reflejado en la portada del suplemento. No obstante, a lo largo del presente vídeo vamos a ir viendo que este libro es algo más que una simple crónica o aventura para Vampiro la Mascarada. Los autores del suplemento son José García, Andrew Peregrine y Johanna Peterson, y me disculpo si he pronunciado incorrectamente alguno de esos nombres o apellidos. Y antes de empezar con nuestra reseña propiamente dicha, como siempre, una serie de advertencias o consideraciones a tener en cuenta que me gusta hacer. La primera de ellas: en el momento de realización de esta reseña, este material no ha visto la luz en castellano, de forma que tanto su edición física como su edición digital va a estar visible en este vídeo en inglés, ya que estamos utilizando el material original para realizar la reseña. Por otro lado, dejarme decir que, aunque esto se trata de una crónica, no he podido llevarla a mesa todavía, no la he jugado, no la he dirigido todavía, de forma que mi opinión está formada única y exclusivamente en base a la lectura del libro. Tengo intención de jugar esta crónica, de dirigir esta crónica, pero todavía no lo he hecho, así que no puedo ofrecer esa visión, esa opinión de haber jugado ya este material. De momento es solamente una opinión centrada o basada en la lectura del libro. Y por último, pero no por ello menos importante, ni en 5 Minutos Roll ni mi propia persona tenemos contacto o afiliación alguna con Renegade Game Studios, de forma que no nos han proporcionado este libro ni en su edición digital ni en su edición física. Para poder realizar esta reseña hemos comprado con nuestro propio dinero este libro. De igual forma, tampoco nos la ha proporcionado No Solo Roll, ni tenemos contacto ni afiliación con No Solo Roll o Biblioteca Oscura. Dicho todo esto, empezamos. Como siempre, damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física y la presentación visual del título en cuestión. En este caso tenemos un libro en tamaño A4, tapadura, a todo color. Esta sería la portada, el lomo y la contraportada. Un total de 166 páginas, aunque tenemos que tener en cuenta que en realidad son algunas más porque las últimas páginas están dedicadas a publicidad que no nos interesa, y además cuenta con un marcapáginas de tela para que no nos haga falta utilizar nuestro propio marcapáginas cuando queramos marcar alguna página o el orden en el que estemos llevando en ese momento la lectura. En el interior tenemos un libro que cuenta con una maquetación que mantiene lo visto en la línea de Vampiro la Mascarada quinta edición, con texto a doble columna, mismos tipos de fuentes de letra, que de vez en cuando utiliza la negrita para marcar nombres, o una lista de puntos cuando se trata de estadísticas de personajes en concreto. En fin, nada en este sentido, más allá de que sí que es cierto que hay algunas páginas o algunas partes del texto que hubieran necesitado una revisión extra, ya que tienen algunos errores que son fácilmente identificables y corregibles. No se trata de grandes erratas, se trata de, por ejemplo, un texto que debiera estar en negrita que no está en negrita, algún tipo de texto que debiera estar marcado con un punto y no está marcado con un punto. Este tipo de elementos que con un par de revisiones extra hubieran sido más sencillas de localizar. En cuanto a erratas, sí que he encontrado algún personaje de los perfiles de personaje, como es este caso, uno de estos personajes que nos presenta
una descripción de poderes que no se corresponde con su clan ni con el poder ni con el clan alternativo que se nos ofrece, ¿de acuerdo? Los poderes aparecen citados como poderes de potencia y sin embargo son poderes de fortaleza. Es la errata así más gorda que he visto, aparte de que sí que he encontrado algunos extraños en cuanto a trabajo editorial, ya que esto entiendo que forma parte del trabajo del editor, y es que el texto, como viene presentado y planteado, trae diferencias dependiendo claramente del autor que lo ha escrito. En algunas, por ejemplo, de las aventuras que aparecen recogidas en este libro, vamos a encontrar un desarrollo por escenas. Voy a ver si consigo localizar una ahora mismo. Mientras que en las otras esto no sucede. ¿Veis? Un ejemplo de un desarrollo aquí por escenas que no sucede lo mismo en otras aventuras. Entiendo que esto es algo que depende de cada autor, pero bueno, es el trabajo de un editor el intentar unificar todo el texto para que haya una consistencia y se mantenga una tónica general independientemente de que sean varios los autores que escriben el libro. En este sentido creo que ha fallado un poco el trabajo de edición, aparte de que, por ejemplo, los perfiles de personaje que citaba anteriormente, vemos que en algunos casos que se nos ofrece más de un clan para uno de estos personajes, en algunos casos sí se nos ofrecen poderes alternativos si el personaje pertenece a un clan u otro, mientras que en otros se utiliza siempre el mismo tipo de poder por más que tenga más de un clan. Así tenemos algún personaje que, por ejemplo, se nos dice que es un de clan toreador, pero tiene poderes de setita o en este caso del ministerio, lo cual no tendría mucho sentido. Aparte de estos errores, tenemos una buena edición, un trabajo de ilustraciones que oscila entre lo regular y lo sobresaliente, en este caso sobresaliente Raquel Cornejo, y regular otro tipo de ilustradores que hacen ilustraciones más esquemáticas que rompen con el trabajo de Raquel, que es mucho más detallada en cuanto a su trabajo de ilustración. Pero bueno, más o menos el libro a nivel de edición y de presentación visual está a un nivel más que correcto. Vista la edición y la presentación visual de este suplemento, es el momento de que nos sentemos a analizar en detalle el contenido de este The Crimson Gatherer. Decía al principio de la reseña que estamos ante una crónica para Vampiro la Mascarada, aunque realmente no es algo que diga yo, como hemos visto es algo que aparece en la propia portada del libro. No obstante, a medida que vayamos internándonos, vayamos leyendo las páginas del libro, descubrimos que los autores lo definen como una caja de herramientas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es The Crimson Gatherer? ¿Es una crónica o es una caja de herramientas? Bueno, la respuesta es que es ambas cosas. Por un lado, es una crónica. Es una crónica particularmente diseñada o pensada en los grupos de juego noveles, en aquellas personas que nunca hayan dirigido Vampiro la Mascarada o que nunca hayan jugado a Vampiro la Mascarada. Si a ti te da miedo este juego porque el trasfondo es muy denso y no sabes muy bien cómo introducir a gente nueva tampoco porque van a sentirse fuera de lugar ante la cantidad de complejidades que tiene la sociedad vampírica del mundo de tinieblas, esta crónica es perfecta para ti. Dado que los personajes poco a poco a lo largo de la crónica van descubriendo la sociedad vampírica, lo mismo hacen los jugadores. Así, en la crónica se nos van introduciendo conceptos esenciales como la alimentación, la bestia, el dominio o las facciones que pugnan por el control de una ciudad. Si eres un grupo de juego, si sois un grupo de juego novel, que nunca habéis dirigido, nunca habéis jugado Vampiro la Mascarada, este es vuestro libro. Este es el suplemento que os hace falta para dar ese primer paso sin sentiros abrumados. Por otro lado, es una caja de herramientas. Es una caja de herramientas porque para los que ya somos más veteranos, vamos a descubrir que este libro, este de Crimson Gatherer, tal y como viene presentado, tal y como viene escrita esta crónica, no está escrita al uso. No está escrita como estaba escrita, por ejemplo, en La Caída de Londres. No vamos a tener aquí una crónica perfectamente desarrollada y cerrada, con una sucesión de escenas concretas, con una trama con introducción, nudo y desenlace cerrado. Es decir, no vamos a tener una aventura escrita al uso, sino que más bien vamos a tener un patrón. Voy a utilizar una metáfora para que me podáis entender mejor. Si La Caída de Londres es un tapiz ya hecho, The Crimson Gatherer es el patrón de ese tapiz. El tapiz todavía no se ha hecho.
Podemos hacerlo a medida que juguemos esta campaña, de forma que como de momento es solamente ese patrón, puedo personalizar a mi gusto a medida que se vaya o que vaya realizando ese tapiz, puedo personalizarlo a mi gusto. Pues la campaña exactamente igual. Como lo que tengo es el patrón, puedo ir personalizando a mi gusto a medida que se vaya desarrollando. Por poner un ejemplo claro, The Crimson Gutter tiene lugar en una ciudad, pero no se especifica en qué ciudad es. Es algo que podemos escoger a nuestro propio gusto. Podemos decir que es una ciudad norteamericana, o que es una ciudad inventada, o que es nuestra propia ciudad, si lo deseásemos. Simplemente tendré que modificar ciertos aspectos si fuese necesario. Si yo esto lo ambiento en Chicago, pues no tengo por qué cambiar realmente nada. Si esto lo ambiento en Madrid, pues sí, porque todos los nombres que aparecen aquí en esencia son anglosajones y no tiene mucho sentido que si esto tiene lugar en Madrid, todos los vampiros tengan nombre anglosajón. Precisamente es en el primer capítulo ya del libro cuando somos testigos o empezamos a entender a qué me refiero con esto de que este libro se trata en esencia de una crónica pensada o diseñada para jugadores noveles y también de una caja de herramientas de la que poder extraer recursos para, para los jugadores veteranos. Digo esto porque el primer capítulo está enfocado a darnos el material necesario para preparar la propia crónica de The Crimson Gutter. Lo primero que nos va a otorgar es una serie de consejos e instrucciones o indicaciones de cómo debemos crear nuestros personajes y nuestro grupo de personajes jugadores para esta crónica. Esto es importante. Es importante porque la crónica asume una serie de circunstancias y por ende no podemos crear el personaje que a nosotros nos dé la real gana. Por ejemplo, la crónica asume que todos nuestros vampiros son vampiros de reciente creación, son chiquillos. También asume que son vampiros que no han tenido contacto previo con ninguna de las sectas de la sociedad vampírica, no saben qué es la camarilla, no saben qué son los anarquistas, no saben qué es la bestia, no saben nada de la yihad, no saben nada. De hecho, si se han unido para formar una coterie es porque seguramente ellos, como grupo, sean el primer contacto que han tenido con otros vampiros y se habrán unido, lo más probable, lo que tiene más lógica, para ayudarse a sobrevivir mutuamente y descubrir la condición que han adquirido recientemente. Lo que en esencia nos quiere decir esto es lo que decía antes. No se puede crear cualquier tipo de personaje. La propia crónica además también asume que toda la trama se va a desarrollar a un nivel bastante urbano callejero. Es decir, estarían descartados personajes que sean grandes financieros, que sean ricos herederos, que estén en un escalafón social que los aleje de la propia calle. No serían personajes apropiados para esta crónica. De hecho, nos dicen, y iremos viendo a lo largo del desarrollo de la trama, que no van a tener per se contacto con el príncipe o la primogenitura. Los grandes líderes de la ciudad no van a aparecer, no van a hacer acto de presencia o deberían estar siempre fuera del alcance de los propios personajes de los jugadores. A no ser que tú estimes oportuno que no tiene sentido y prefieres traerlo a colación. Pero lo que nos dice el libro es que debieran permanecer lejos de los personajes de los jugadores. Sabiendo todo esto, insisto, lo que nos va a hacer este capítulo es proporcionarnos esas indicaciones de qué tipo de personajes debiéramos crear. Por ejemplo, nos va a decir que cuando escojamos habilidades o atributos, qué tipo de habilidades son las más recomendables para esta crónica, qué ventajas están prohibidas o qué ventajas nos recomiendan coger, que no seleccionemos durante la creación de personaje, el tipo de depredador que es nuestro vampiro, porque es algo que van a descubrir los personajes durante la propia crónica. No inventemos cuál es nuestro sire, lo más apropiado es que escojamos a uno de los personajes del reparto de apoyo de la crónica, es decir, de los vampiros que aparecen ya creados y que van a protagonizar, o más que protagonizar, van a aparecer en la propia crónica de The Crimson Gutter, ¿vale? Que podemos escoger cualquiera de los clanes, tanto del manual básico como de los diversos suplementos, e incluso también se nos proporciona aquí una tabla, una lista, vamos a decirlo así, con abrazos, es decir, con diferentes tipos de conversión a vampiro, para que el jugador escoja el que más le apetezca o lance un dado de 10 y la que le haya tocado. La mayoría de estas escenas de conversión en vampiro lo que nos vienen a representar son escenas en las que el Sire es
está ausente. Es decir, te transforma y a lo mejor te abandona, no sabes quién es, no sabes cuál es su nombre, en algunos casos puede que sepas cuál es su rostro, pero no has tenido un contacto estable con él, salvo alguna honrosa excepción. E incluso se nos ofrece la posibilidad de que uno de los jugadores sea el Sire de otro jugador, o incluso que no se sepa absolutamente nada del Sire y este acabe siendo revelado durante la propia crónica. También qué tipos de coterie son las más apropiadas, ya que no funciona cualquiera. No tiene mucho sentido que si somos un grupo de vampiros recién creados que no ha tenido contacto con la camarilla, seamos una coterie que se encarga de lidiar con las infracciones de la mascarada en la ciudad. Si no saben ni siquiera qué es ese concepto, no es el tipo de coterie más apropiada. Aquí nos ofrecen las coteries que funcionarían con esta crónica en concreto. Además, en este primer capítulo también vamos a encontrar todos los perfiles de los miembros del reparto. En esencia, los vampiros que habitan la ciudad donde hayas decidido situar la crónica de Crimson Gutter. No son todos los vampiros que hay presentes en esa ciudad, evidentemente. Ya he mencionado antes que, por ejemplo, la primogenitura, el príncipe, son vampiros que debieran estar alejados de los personajes en esta crónica, a no ser que optemos oportuno que aparezcan en algún momento. Así que no nos van a proporcionar aquí perfiles de esos personajes. Si queremos crearlos nosotros, bueno, pues tendremos que hacerlo. También son, en esencia, los perfiles de los personajes que van a protagonizar, o mejor dicho, van a hacer acto de presencia en la crónica de The Crimson Gutter, en los diferentes hilos argumentales o tramas de la crónica. No están todos, aún así, no obstante. Hay algunos personajes que hacen aparición en esta crónica que solamente se nos proporciona un perfil que nos cita o nos lleva al manual básico de Vampiro la Mascarada. La mayoría son vampiros o personajes que son completamente circunstanciales, es decir, para un combate en concreto, para una escena en concreto, no vuelven a hacer acto de presencia en toda la crónica, de forma que no veo mucho inconveniente a eso. Pero hay algunos otros casos que se me vienen a la mente, como por ejemplo el líder provisional de la iglesia de Cain en la ciudad, que sí son recurrentes y que es uno de estos vampiros que nos llevan al perfil al perfil genérico que encontraremos en el manual básico. Al ser un vampiro recurrente, yo hubiera preferido que esos perfiles apareciesen recogidos en su totalidad en este libro. Así que en ese sentido, desde mi punto de vista, un cierto punto negativo al trabajo de este suplemento, que falta algún personaje, a mi criterio, por recoger en estas páginas. Todos los que están, en cambio, los vamos a ver aquí diferenciados o divididos en las distintas facciones presentes en la ciudad, los autarquis o independientes, anarquistas, camarilla y la iglesia de Cain. No os extrañéis si algunos nombres se repiten en varias facciones. Esto es así porque en el caso de la iglesia de Cain realmente no es una facción excluyente. Cuando uno es de la iglesia de Cain no abandona su pertenencia a la camarilla o su pertenencia a los anarquistas, simplemente su lealtad primera es para con la iglesia de Cain. Así que vamos a encontrar aquí vampiros que forman parte de la camarilla de los anarquistas, pero que también son miembros de la iglesia de Cain. Lo que vamos a encontrar en estas páginas, bueno, pues son una ilustración de cada uno de estos personajes, sus perfiles de juego, digamos con las dificultades genéricas, las reservas de dados de los atributos y las habilidades excepcionales, las disciplinas o poderes que tienen a su disposición, la potencia de sangre, etc, etc, etc. Lo que más me interesa en este sentido son los clanes, porque encontraremos que en algunas fichas de personaje vamos a ver que aparecen representados dos clanes, uno primero y otro entre comillas. Esto es así porque lo que nos vienen a representar es que el primer clan que aparece es el clan principal y el clan que aparece entre comillas solamente lo utilizaremos, o nos recomiendan que solamente lo utilicemos, si uno de los jugadores ha optado por hacerse un personaje que sea parte de ese clan. Por ejemplo, Marlene y Hay, aquí a mano izquierda, nos dicen que su clan principal es el clan Tremir, pero si yo tengo un jugador en mi crónica que se haya hecho un La Sombra, Marlene Hay será un La Sombra. Será además la sire de ese personaje La Sombra y utilizará los poderes de esta ficha de personaje del clan La Sombra y no los del clan Tremir. Aparte de esto, vamos a encontrar una descripción de cómo son estos personajes, tanto a nivel de aspecto como de actitud y comportamiento, cómo funcionan como sire,
como sires, ya que estos personajes van a ser los sires de los personajes de los jugadores, en la mayoría de los casos, y también qué les lleva a traicionar a los personajes de los jugadores, porque a lo largo de la propia crónica, según se vaya desarrollando esta, sucederá o puede suceder que estos personajes acaben convirtiéndose en enemigos o se la jueguen, si el director de juego lo estima apropiado porque le parece que tiene todo el sentido del mundo, se la jueguen a los personajes de los jugadores. Bueno, pues aquí nos dicen que llevaría a traicionar a este vampiro en concreto a los personajes de los jugadores. Por ejemplo, tenemos aquí a Mateo Serrano, que nos dicen que es un diplomático de la Camarilla, que está bajo sospecha de haber matado a su sire y está intentando cargarle el muerto a otros. Bueno, pues ¿por qué podría traicionar a los personajes de los jugadores? Si considera oportuno que sean ellos los que acaben siendo acusados de la culpabilidad de haber matado a su sire. Es decir, que él no sea responsable y les acuse a ellos de haber matado al sire a las autoridades de la Camarilla. ¿No? Este tipo de... Como diversos ejemplos en todos estos vampiros. Precisamente todos estos perfiles de personaje, tal y como están representados en estas páginas, son perfectos para que los extraigamos de aquí y los utilicemos en cualquier crónica o campaña que nosotros estemos llevando a cabo si somos directores de juego más veteranos. Son lo bastante genéricos como para, aunque estén relacionados con la propia crónica de The Crimson Gutter, poder introducirlos en otro tipo de aventura o campaña si así lo estimásemos oportuno. A eso me refería, entre muchas otras cosas, a que esto es una campaña, es una crónica, pero también es una caja de herramientas. Además que estamos viendo cómo nos está enseñando a preparar la propia crónica desde cero, lo que es ideal para jugadores, directores de juego noveles. El capítulo finalizará con una lista de localizaciones. Estas localizaciones son las localizaciones recurrentes de la propia crónica. Es decir, aquí van a acontecer las diversas escenas o puntos argumentales de la trama de la crónica de The Crimson Gutter. Son lugares, muchos de ellos, por ejemplo, son las bases de las diferentes sectas de la ciudad. Por ejemplo, el Pink Slips es un bar de moteros, de camioneros, de música rock. Funciona como la base de los anarquistas, mientras que el Parque Financiero Subrosa, que es un distrito lleno de rascacielos, con oficinas de grandes multinacionales, bancos, etc., 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 es la base de la Camarilla en la propia ciudad. De hecho, aparte de la descripción del lugar, se nos proporciona cómo podría cambiar estas localizaciones a medida que se desarrolla la crónica. El propio Parque Financiero Subrosa, por ejemplo, si los jugadores acaban apoyando a los anarquistas o la cosa se sale de madre a lo largo de la crónica y la Segunda Inquisición empieza a hacerse más presente en la ciudad, bueno, pues podría ser que el parque financiero fuese el objetivo de una operación por parte de la Segunda Inquisición que acabe con la cúpula dirigente de la Camarilla, con el príncipe, la primogenitura, etc., 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 y eso variaría por completo, generando un vacío de poder, la crónica a partir de ese punto, ¿no? Ya digo, todas estas localizaciones son, de nuevo, como los perfiles de personaje, suficientemente genéricas, no están afincadas en ningún tipo de ciudad real, de forma que podemos utilizarlas en cualquier otra crónica o campaña que estemos llevando a cabo. El Parque Financiero Subrosa puede ser un parque financiero de la ciudad de Savannah o de la ciudad de Chicago o de la ciudad de Madrid, con otro nombre. A eso me refiero, de nuevo, con esto es una caja de herramientas y este primer capítulo nos está preparando la crónica, que es lo que vamos a ver, ¿no? Llegados al segundo capítulo de este libro, nos encontramos per se la propia crónica de The Crimson Gutter. De hecho, este capítulo junto con los 3 restantes conforman la crónica. El primer capítulo es una trama introductoria, los 3 capítulos restantes son tramas, cada una de ellas centradas en una de las facciones de la ciudad, los anarquistas, la Camarilla, la Iglesia de Kane. Vienen planteadas de una forma bastante particular o especial. Ya dije al principio de la reseña, o anteriormente, que no estamos aquí ante una crónica desarrollada en escenas, como es el caso, por ejemplo, de la caída de Londres, o como pueda ser una aventura como Sangre Nueva, que nos desarrolla y explica una sucesión de escenas dejando al director de juego un camino prefijado
sin manga ancha, sin margen para salirse del recorrido, ¿de acuerdo? No es el caso de The Crimson Gutter. The Crimson Gutter en este caso es muy abierta e incluso es un poco sandbox. No es sandbox total, pero tiene cierta filosofía sandbox en su interior. Digo esto porque lo que nos vamos a topar es que cada uno de estos 4 capítulos de los que conforman The Crimson Gutter está a su vez dividido en mini aventuras. Mini aventuras de 1 o 2 sesiones, aunque esto es relativo y ahora me explicaré un poquito mejor. La primera, el primer capítulo, el capítulo 2, la trama introductoria de la crónica, está conformado por 7 mini aventuras, mientras que los otros 3 capítulos, cada uno de ellos, de nuevo, insisto, centrado en una de las facciones, lo conforman 5 mini aventuras. Estas mini aventuras van en sucesión y evidentemente narran un argumento, narran una trama. Cada una de las mini aventuras per se en realidad son los puntos argumentales que hacen avanzar la trama. Esto es importante, quedaros con esta idea de puntos argumentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, intentar elucubrar aquí cuánto podría durar dirigir esta crónica es un ejercicio fútil. Ejercicio fútil porque en gran medida va a depender de cada director de juego y cada grupo de juego. Un director de juego podría optar por dirigir única y exclusivamente la trama introductoria que estamos viendo en estas páginas, lo cual le saldría una aventura, una crónica más o menos corta, con un principio, un nudo y un desenlace, sin necesidad de seguir continuando. Otro director de juego podría optar por dirigir la trama introductoria y una de las tramas de una de las facciones, aquella por la que los jugadores o el grupo de los jugadores haya mostrado más interés. Y un tercer director de juego podría optar por dirigir la trama introductoria, las 3 tramas de cada una de las facciones y además continuar la crónica con alguna de las ideas que se nos ofrecen al final del libro para continuar las aventuras de estos personajes. Como vemos, realmente la variación de formas de dirigir esto da lugar a una duración completamente variable. Más aún si tenemos en cuenta que aunque los autores nos dicen que cada una de estas pequeñas aventuras, de estos puntos argumentales que conforman la trama de cada uno de los capítulos, consta o se pueden jugar entre 1 o 2 sesiones, en realidad podrían ser perfectamente más sesiones en algunos casos, porque va a depender muchísimo de las decisiones que tomen los jugadores y de el número de escenas que quiera introducir el director de juego. De hecho, lo que aquí se nos va a ofrecer es única y exclusivamente los puntos argumentales que hacen avanzar la trama. Una trama que en el primer caso, en el primer capítulo, la trama introductoria va de encontrar, localizar y destruir a un vampiro que ha sido dominado por la bestia, mientras en el proceso los jugadores se van viendo implicados en las intrigas de la noche de las diferentes facciones. Vale. Esa es la trama, como digo. Pero para dirigirla tal y como nos recomiendan los autores, esos puntos argumentales, esas pequeñas mini aventuras, debieran estar intercaladas por escenas personales de cada uno de los jugadores. Escenas en las que salen de caza, escenas en las que tienen contacto o tienen relación con sus piedras de toque, escenas en las que tal vez como grupo reflexionen o filosofen sobre la condición vampírica, lo que va a hacer que el ritmo de partidas sea más lento, pero va a desarrollar la trama de un modo bastante más orgánico, de un modo mucho más óptimo. Los puntos argumentales van a llegar cada cierto tiempo en lugar de jugar estas aventuras de forma sucesiva, generando la sensación de que estamos dando saltos en el tiempo, de que hay elipsis. No, esto, como nos recomiendan jugarlo, es, bueno, pues un poco, como decía, más de un modo sandbox. Nosotros soltamos a los personajes, la primera aventura funciona como punto de partida de nuestra crónica y a partir de ahí vamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y tú como director de juego tienes toda una serie de hilos argumentales en estas páginas que ir introduciéndoles poco a poco a medida que se van sucediendo las sesiones de juego. Por eso decía que, aunque no es per se sandbox, tiene mucho espíritu sandbox
esta crónica de The Crimson Gutter. ¿Y cómo vienen presentadas estas pequeñas aventuras? Bueno, pues vamos a ver en estas páginas que lo primero que tenemos es una pequeña introducción de en qué va a consistir esa pequeña aventura, ese punto argumental en concreto. Cómo, por qué, más que cómo, por qué se involucra a los jugadores en ese punto argumental, que les lleva a ser partícipes de esta historia, de este punto. Los objetivos, tanto de los jugadores como de los directores de juego, que pueden ser diferentes. Los jugadores, por ejemplo, pueden tener como objetivo destruir a un vampiro dominado por la bestia. El director de juego puede tener como objetivo, en cambio, conseguir que los jugadores tengan una mayor comprensión del funcionamiento de la camarilla. Los personajes no jugadores o secundarios que van a aparecer en esta aventura, en esta pequeña aventura, en este punto argumental en concreto, y las localizaciones donde se van a desarrollar las escenas clave de este punto argumental, de esta mini aventura. Una vez nos han explicado esto, ya sí nos dan las escenas clave, es decir, aquellas que van a hacer avanzar la trama. Estas escenas, evidentemente, están presentadas en orden cronológico, introducción, nudo, desenlace, pero están escritas de un modo bastante genérico, no desarrollado en detalle, no prefijado, de forma que dan mucha manga ancha para que el director de juego las modifique. Sí, una de las escenas, el objetivo que tiene es que los jugadores se pongan en contacto con un vampiro en concreto. Bueno, pues aquí nos van a poner ejemplos, un par de ellos, de cómo ponerse en contacto con ese vampiro y qué tiradas podrían realizar los jugadores si se diese el caso. Pero tú, como director de juego, tienes completa manga ancha, completa libertad para dirigir esa escena de forma distinta, por el camino y las decisiones que hayan estado tomando los jugadores, que podrían no adecuarse a lo que aparece recogido en estas páginas. De forma que no estamos obligados a forzar una escena que funcione de un modo concreto, sino que podemos adaptarlo con completa sencillez. Y por último, nos van a ofrecer variaciones. Esas variaciones, en el capítulo introductorio, en el capítulo con la trama introductoria de la crónica, están más centradas en ofrecernos vías alternativas en las que se podría desarrollar esta pequeña aventura, este punto argumental en concreto, mientras que en los capítulos, en las tramas dedicadas a cada una de las facciones, las variaciones están enfocadas a ofrecernos consejos de cómo dirigir esa trama o ese punto argumental, esa mini aventura, si nuestro grupo de juego pertenece a otra facción. Por ejemplo, si queremos utilizar en nuestra crónica una mini aventura, un punto argumental de la trama de los anarquistas, bueno, las variaciones nos da consejos para jugar esa misma trama, ese punto argumental, desde el punto de vista de unos vampiros de la camarilla. Y esta es la estructura que tiene la crónica de The Crimson Gutter. Esta estructura para mí es la ideal, es la que más positiva me resulta. Por un lado, pensando en el director de juego novel, porque le va a obligar o le va a enseñar, le va a instruir, le va a educar a dirigir aventuras más abiertas, aventuras en las que no tenga un desarrollo de escenas, una sucesión de eventos claramente prefijados que le sirvan de apoyo, sino que le va a dar una estructura general, un patrón, pero a partir de ahí va a tener que empezar él a construir y a improvisar en partida. Le va a dar tablas para poder lidiar con situaciones de mesa, situaciones en la mesa, mejor dicho, en las que sus jugadores se salgan de madre y que no quede forzado que sí o sí tenéis que ir en esta dirección porque la aventura lo pone. Para mí es el estilo de juego ideal porque lo que me gusta es precisamente esto, un libro que me proporcione una crónica, una aventura, que me dé una base, pero que no sea tan cerrada como para que yo no pueda personalizarla, modificarla, cambiarla o improvisarla a mi gusto en partida sin tener miedo a cambiar cosas que vayan a dar al traste con la experiencia de juego. No obstante, admito que esto va a tener sus detractores. Habrá quien prefiera una publicación rolera, desarrollada, descrita, bien explicada, presentada y estructurada, y que sea cerrada. Para todas esas personas, sin duda, este libro pues seguramente será una decepción. Pero si sois como yo, si preferís ese otro estilo, este libro es perfecto. Más aún si lo valoramos como caja de herramientas, como
recurso del cual extraer contenido para nuestras propias crónicas si así lo deseásemos. De forma que ni siquiera tenemos por qué jugar estas tramas si no queremos. Podemos utilizar estas aventuras o estas mini aventuras como semillas e incorporarlas a nuestra propia crónica. De hecho, el otro punto que podría considerar negativo, el otro defecto que podría considerar que tiene esta crónica, es que no tiene una trama central que lo una todo. Esto habrá a quien no le agrade personalmente. No hay un objetivo final, no hay una trama que se vaya desarrollando a lo largo de los 4 capítulos que conforman The Crimson Gutter. La primera trama introductoria, ya la he dicho, el objetivo es encontrar a un vampiro dominado por la bestia y destruirlo. En la trama de los anarquistas, el objetivo es dirimir las diferencias que hay entre las 3 subfacciones de anarquistas presentes en la ciudad. En la trama de la camarilla, hacerse un lugar en la corte y conseguir un dominio propio. En la trama de la iglesia de Kane, el objetivo es encontrar un líder permanente para la iglesia de Kane en la ciudad y que el líder actual provisional se pueda marchar a su ciudad natal, a su ciudad de origen, a su lugar de residencia. 3 o 4 en este caso tramas diferentes, pero que de nuevo no están hiladas, o sea, no hay una subtrama, un hilo argumental que lo hile todo y que nos lleve hacia un clímax final en esta campaña, en esta crónica. El único nexo de unión de todas estas historias es el grupo de los personajes y las decisiones que tomen a lo largo de la propia crónica. De nuevo, esto habrá a quien le guste, habrá a quien no le importe y habrá a quien no le guste. Y para terminar con todo lo que tengo que decir sobre este The Crimson Gutter, este repaso a este libro, nos encontraremos varios apéndices al final del mismo, el primero de ellos enfocado a proporcionarnos complicaciones de alimentación, es decir, esas escenas en las que los jugadores van a cazar, bueno, pues dependiendo del tipo de depredador que sea, nos van a ofrecer aquí diversas complicaciones que podrían surgir durante esas escenas de alimentación, de forma que las hagamos algo más interesantes. También encontraremos escenas plug and play, o lo que es lo mismo, escenas que tal cual están aquí las podemos poner en partida, intercalándolas con las aventuras, las tramas que se van desarrollando en la crónica o que directamente sacamos de aquí para nuestra propia crónica, que no tienen por qué tener lugar en las localizaciones presentadas en este libro, pueden estar localizadas en otros sitios, así como decía anteriormente, las futuras historias, las futuras tramas que desarrollar en la campaña si optamos por, una vez hemos terminado todo el contenido que nos proporciona este de Crimson Gutter, queremos seguir jugando la campaña con esos personajes, con esos vampiros, con este grupo de juego. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este Vampiro la Mascarada de Crimson Gutter, esta crónica para la 5ª edición. Sin paños calientes, me parece que es una de las mejores publicaciones que ha visto hasta el momento en la línea de Vampiro la Mascarada. No voy a ocultar que tiene defectos, ya los he mencionado. Creo que hay defectos como por ejemplo esa falta de un par de revisionados extra, ese trabajo de editorial algo cuestionable, a mi criterio por lo menos, y también el hecho de que algunos de sus planteamientos, como es la ausencia de una trama que una todos los eventos de esta crónica, o la propia estructura de la crónica, de esa forma tan abierta, tan general, no desarrollada ni cerrada, puede echar para atrás a cierta gente. ¿De acuerdo? Puede ser algo que ciertas personas vean con un punto de vista negativo. Lo entiendo perfectamente. Pero creo que en última instancia sus virtudes, según mi criterio, sobrepasan ampliamente a sus defectos. Me parece que esta publicación es ideal para empezar a dirigir crónicas de Vampiro la Mascarada más complejas que lo que nos ofrece Sangre Nueva, por poner así un ejemplo que me viene a la mente. Otra aventura pensada para introducir grupos de juego en Vampiro la Mascarada. Aquí no solamente los jugadores van a ir conociendo conceptos del trasfondo de Vampiro la Mascarada. El director de juego, si no ha tenido
experiencia previamente con Vampiro la Mascarada o incluso con juegos de rol, va a ir poco a poco sabiendo cómo dirigir una crónica de estas características, una crónica más abierta, que le obligue a improvisar en partida o incluso que le obligue a hacer ciertos trabajos de preparación previos de cara a cada una de las sesiones. Por un lado, es perfecta a ese nivel. Por otro lado, también me parece que es perfecta como caja de herramientas, como recurso útil para directores de juego más veteranos, porque aquí tienen mucho contenido que pueden extraer y utilizar tal y como está, o bien modificarlo si así lo estiman oportuno, en sus propias crónicas y aventuras, sin necesidad de tener que jugar la crónica que aparece aquí presentada si no nos gusta o no nos agrada especialmente. En lo personal, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo la voy a dirigir tal y como aparece aquí, pero personalizándola a mi gusto. Es decir, la voy a adecuar no para que sea tal y como aparecen estas páginas, sino hacer una campaña abierta, introduciendo poco a poco los diferentes puntos argumentales de esta historia y teniendo muy en cuenta las escenas personales y las decisiones, así como qué es lo que desea explorar cada uno de los jugadores de mi grupo de juego, de mi futuro grupo de juego. Pero eso ya son otro tipo de valoraciones. La idea con la que nos tenemos que quedar en cuanto a lo que es mi opinión, mi reflexión, es que The Crimson Gutter es una de las mejores publicaciones que hay ahora mismo para Vampiro la Mascarada quinta edición y que espero que más publicaciones de este juego de rol sigan la línea establecida por este libro. Dicho todo esto, hasta aquí llega esta reseña, espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado. Si queréis, si es el caso, darle a me gusta, si queréis ver más reseñas, partidas, charlas, yo que sé, mil tipos diferentes de contenido rolero. No olvidéis suscribiros al canal, el botón está ahí abajo, así como un montón de cosas más que no sé, yo no se me da bien hacer promos. Por mi parte me retiro, nos vemos a futuro con más reseñas de Vampiro la Mascarada, así como de otros juegos de rol. Nada más, nos vemos, adiós.